Bueno, bienvenidos todos nuevamente a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para todos aquellos que no han podido entrar o para aquellos que van a poder ver también a través de este video, esta prédica. Nuestro mensaje en esta mañana es acerca de el juicio sobre todas las naciones. Esto va a ser algo que muy poco a la gente le gusta escuchar, especialmente a todos los que van contra sus propios intereses. En este pasaje vamos a hablar 3 puntos importantes, ¿no? Vamos a hablar en el libro de Jeremías, capítulo 25, los versículos del 30 al 38. Jeremías, capítulo 25, versículos del 30 al 38. Si todos lo tienen, solamente señalen con su dedo gordo que está muy bien. Amén. Su mano. Y vamos a leer la palabra del Señor. Versículos del 30 al 38, capítulo 25 de Jeremías. Dice la palabra del Señor. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el instrumento hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aquí viene algo que no les gustará a muchos. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidas son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue por la tierra de ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña. Oremos. Bendito Padre que estás sentado en tu trono de gloria. En esta mañana, Señor, nos humillamos reconociendo, Señor, que somos nada. Que tú nos formaste del polvo y al polvo volveremos. Mas gracias te damos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, quien por la gracia que tú nos has dado, podemos llamarnos hijos tuyos. Por el regalo del perdón de pecados y de la salvación, podemos ser llamados hijos tuyos. No por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo bueno que nos podamos considerar, porque nadie es bueno delante de ti. Pero en Cristo Jesús nos creaste para hacer buenas cosas. Padre, en esta mañana recurrimos a tu Espíritu Santo para que guíe nuestros corazones,
nuestros pensamientos, las palabras que he de hablar sea controlado por ti. Que no salga de mí nada por impulso o por emoción, sino, Señor, me someto a tu señorío y al control tuyo, Señor. Elevo mi corazón delante de ti, poniéndolo siempre a tu servicio, Señor. Y que me unjas para poder decir y hablar solamente lo que tú dices. Te damos gracias, Padre Celestial. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana, como les había dicho, en este pasaje vamos a hablar tres aspectos, tres puntos que nos habla la Escritura. Perdón. Este pasaje que nos da, este mensaje que nos da el Señor para este tiempo, es una profecía sobre juicio que viene a las naciones, tal como lo dice aquí en la Escritura. Será para los postreros días, para el día venidero. Segundo, el principio de dolores. Principio de dolores. Y tercero, juicios sobre los malos pastores. Cuando digo malos pastores, vamos a hablar estoy refiriéndome a líderes. ¿Ya? Pastores líderes. Porque ciertamente, una vez más, como he dicho antes, la palabra líderes para la iglesia no existe. Se llama guías espirituales. Nosotros no somos líderes espirituales, somos guías espirituales. Por eso es la palabra pastor. Pastor es alguien que guía. Pero lamentablemente, por cuestiones seculares, como le llaman, palabras seculares, que utilizan algo espiritual para usarlo como secular. Ahora, hay iglesias que tienen director ejecutivo al pastor que es de la iglesia. Ejecutivo, ¿no? Tienen nombres ejecutivos, ustedes deben haber escuchado. ¿Por qué? Porque suena más importante, suena mucho mejor y que hay liderazgo, no guía espiritual. ¿No? El hombre al sentirse de que tiene poder. Y una vez más, lo que he dicho, el Señor Jesús, siendo pastor de pastores, él se humilló como hombre y dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Quizás a muchos no les guste, pero eso es la verdad. Hemos venido a servir, somos llamados a servir. Todos los que están, como dice, dentro de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, se puede decir, o de la organización del cuerpo de Cristo, mejor dicho, acerca de que para eso el Señor instituyó pastores, puso ujieres. Los ujieres significa servidor, pero hay ujieres que creen que son también capataces, que piensan que están para mandar, ordenar, hacer cosas como si estuvieran dirigiendo una compañía. Y se han equivocado. Eso no es la palabra ujier. La palabra ujier significa
servidor, uno que sirve. Y por eso en Timoteo, cuando habla acerca del servicio, el pastor tiene que ser sencillo, humilde, esposo de una sola mujer. Los requisitos que demanda el pastorado o el diaconado o sea el ministerio del cual la persona está siendo llamada, el creyente está siendo llamada, tiene que cumplir con esos requisitos. No porque soy muy bueno, no porque agrado a las personas, yo voy a dirigir algo en la cual Dios no lo ha llamado. Y eso es lo que justamente vamos a ver cómo estos juicios se vienen. Primeramente, vamos a ver en el juicio sobre la profecía, sobre los juicios a las naciones. En los capítulos anteriores, en un par de capítulos anteriores de Jeremías, Jeremías tenía un tremendo problema de depresión, se puede decir, un tremendo problema de aflicción, de angustia por las cosas que sucedían en el pueblo, por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de la nación en la cual no quería obedecer a la palabra de Dios. Cuando le llevaba la palabra de Dios, aún se ponían peor el pueblo y desobedecían, es más, al punto de amenazas contra el siervo, contra el profeta, ¿no? Para que no profetice. Y estaba tan deprimido, llega un momento en que ustedes van a, si leen Jeremías en los capítulos anteriores, 25, 24, van a ver el deseo de Jeremías que deseaba la muerte. A tal extremo que maldecía el día en que nació, maldecía quien le dio a luz, quien ayudó. Ciertamente estaba tan en depresión que deseaba la muerte y que decía que para qué había nacido. Tantos años profetizando. Déjenme decirles, hermanos, hay muchos siervos que tienen el llamado de profeta, de profetizar, y que cumplen su ministerio. No estoy hablando de los falsos profetas, estoy hablando del verdadero profeta. Como les he hablado, el verdadero profeta escucha la palabra de Dios y la habla tal como la recibe, tal como el Señor le da a sí mismo. El profeta no cambia ninguna palabra porque sabe que le cuesta la vida. Por eso los verdaderos profetas, nadie los quería. Los profetas no tenían muchas amistades, no solamente los sirvientes que tenía que les ayudaban en sus casas, donde ellos vivían, pero amistades así casi no tenían. Es de ahí que en Reyes los profetas vivían juntos. ¿Por qué? Porque no eran deseados en la ciudad. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaban a la ciudad llevaban palabra de Dios y es por eso que el pueblo no los quería escuchar. ¿Se acuerdan del profeta Natán que se le presentó al rey David para decirle lo que había hecho, del pecado que había cometido? El profeta Natán, él sabía de que al ir a la presencia del rey para decirle algo, sabía que le podría costar la vida. Eso es lo que él iba. Pero la palabra de Dios estaba por encima. Y él obedeció a la palabra del Señor, no importando de que le iba a costar la vida por visión del rey. Y es así que cuando los profetas, los siervos, aún los siervos que tienen don de profecía, hablan proféticamente, a la iglesia no le gusta. Muchos de las iglesias rechazan. ¿Por qué? Porque solamente quieren escuchar cosas bonitas, cosas que les agradan, cosas que les pueden permitir que puedes seguir pecando y eres cristiano, te vas a salvar y que puedes seguir viviendo una vida pecaminosa, no te preocupes, al final vas a estar bien. Eso es lo que la gente en este tiempo quiere escuchar. Pero los profetas no se dejaban comprar con dinero, con nada.
porque antes preferían dar su vida a que recibir algún favor de alguien por conveniencia para que no lo dijeran. En las escrituras nos muestran muchos reyes que pagaban a los profetas para que le profetizaran lo que ellos querían. No estamos viviendo un tiempo en el cual hay profetas que dicen, paga, deja $500 acá y yo voy a profetizarte que te vaya bien. Paga $1,000, deja $1,000 y la gente desesperada va y deja ahí su dinero. Sí, profetízame. Oh, que vas a tener carro, vas a tener riqueza, vas a tener casa. Oh, yo te profetizo y yo te profetizo. Esa es profecía de hombres. Yo te profetizo. El profeta dice, esto es lo que dice el Señor, que hay una gran diferencia. Te guste o no te guste, esto es lo que dice el Señor. Me quieras o no me quieras, me ames o no me ames, esto es lo que dice el Señor. El profeta de Jeremías había estado pasando una terrible depresión hasta el punto de haber deseado la muerte. Pero el Señor le anima y les dice, anda, profetiza. ¿Por qué? Porque de todo lo que él profetizaba, aún el rey, los líderes religiosos, el sacerdocio, los profetas, los falsos profetas, los hermanos del mismo pueblo, todos se burlaban y buscaban su destrucción. Pero sabían que no lo podían tocar así nomás porque sabían que era profeta de Dios. Porque muchos han sufrido el golpe cuando se han ido en contra del siervo, en contra del profeta del Señor. Y por eso así nomás no lo podían agarrar, como dice ellos, así como hicieron con Jesús, así como hicieron con el apóstol Pablo, tramaban cosas para poderlo arrestar, para poderlo mandar a la cárcel, como lo hicieron con Jeremías, ¿no? Y eso es lo que siempre han confabulado para poder terminar con el siervo. Los gobiernos a nivel mundial están tratando de exterminar justamente a los siervos, ¿por qué? A los que predican la palabra del Señor. Están tratando de exterminarnos, ¿por qué? Porque no quieren a los cristianos. Pueden existir otras religiones, tienen libertades, otras religiones para hacer lo que ellos quieren, pero cuando se trata de cristianos, no. ¿Por qué? Porque dice que predicamos odio, que predicamos cosas que no le gustan. Y es porque predicamos la verdad y la verdad no les agrada. Por eso que no nos quieren. Y es necesario, como hemos dicho, orar por todos los gobernadores, a todos los que están líderes del gobierno y todo, sobre todo en nuestro estado de Georgia, por la condición en que están sucediendo aquí cosas. Y ustedes lo van a ver muy pronto. Desde ya, una vez más, tenemos jueces que son lesbianas, tenemos abogados que están solamente por el dinero, tratando de sacar cosas y nunca hacen realmente las cosas con verdad y con justicia. El que tiene dinero, a ese le ayudan. El que no tiene dinero, a ese va preso, así sea inocente. Y como hemos visto y seguimos viendo en mis países o aquí, los que tienen dinero pueden salir y los que no tienen se quedan. Los policías que actúan con justicia, que actúan conforme al protocolo, a la ley, se van presos. Ahora están que no quieren que haya policía. Ciertamente hay errores, hay policías que se exceden en lo que están haciendo, o qué sé yo, diferentes motivos puede haber. Pero para eso hay también procesos para hacer, para que sean castigados. Cuando nosotros violamos las leyes, nos ponen un ticket, violamos una ley de tránsito, de velocidad, y nos ponen ticket. ¿Verdad? Así es todos. ¿Y por qué nos pusieron ticket? Porque cometimos el error de presionar mucho el pie. ¿Verdad? Y nos corregimos.
Y eso es lo que la gente debe ver, de que se debe de corregir. Déjeme decirle que en las escuelas, y pongan atención los padres que tienen sus hijos, sus hijas en las escuelas, para este entonces, desde el 2008, pónganle de 2008 más 8 años al 2016. En las escuelas empezaron a enseñar todo lo que era a los estudiantes para sexo, usar preservativos, condones, todo. Jovencitas, niñas de 9 años a 11 años, ya les enseñaban eso lo enseñaban en las escuelas. ¿Okay? Para este entonces, acabo de escuchar un mensaje del doctor James Dobson, que se encarga de las familias, que siempre ministra familia a él a nivel cristiano. Y pongan atención, que realmente me impacta, pero no me sorprende, como les puedo decir, ¿ya? En la cual los jóvenes adolescentes y aún en los teenagers, en lo que están sufriendo mentalmente. Pongan atención, están sufriendo mentalmente. ¿Ya? No están en su mente normal. Podemos decir, son adolescentes, están en su... No. Lo que les han inculcado en las escuelas es lo que les está afectando ahora. Desde el 2008 hasta el 2000, todo lo que le han inculcado a estos jóvenes que tenían 8 años, ahora tienen 16 años, 16, 17 años pueden tener, 18 años. Están bien inculcados y bien trastornados con todas las cosas que suceden. Por eso que están con que no tienen definición sexual. Si son varones, si son mujeres, no tienen están con duda que pueden tomar lo que ellos quieran ahora. Los juegos que están haciendo en las escuelas, lo que les enseñan, yo se los dije, en el 2016, cuando estuve llevando la escuela bíblica de vacaciones para los niños de 9 años a 11 años, ellos me dijeron, y los confirmé ahí en pleno estudio, que jugaban Charlie, la Ouija, la ballena azul, y sé que hay otro juego más que es de brujería, que hechicería, y aprendieron en la escuela. ¿Ya? Y hay uno de esos juegos, ustedes recuerdan, que eran para suicidarse ellos, que lo vi que salieron mucho, de que en la misma escuela se tiraban del tercer piso, del cuarto piso de la escuela para suicidarse. Todos esos jóvenes que están desde ese año hasta la actualidad están sufriendo y los padres ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tengo trabajo que hacer, tengo mucho de esto, me importa esto, tengo que hacer lo otro, tengo acá el teléfono y el teléfono para allá, y total, nos descuidamos de los hijos. Nos hemos apartado del Señor porque tenemos ahora un Dios que nos mantiene al oído o nos mantiene las manos ocupadas con los ojos. Usted donde va a ver gente que está solamente. Están en una reunión. Hasta los enamorados, están uno sentado ahí en una silla y al otro, de ahí se están mandando mensajes y no se hablan. Se dicen por el texto, ¿cómo estás? Estoy bien, a pesar de que están a 10 pies de distancia o están juntos. Eso es. Están viendo la familia televisión, la televisión está prendida, pero todos están puestos en teléfono. ¿Es así o no es así? El televisor está prendido, pero no lo están viendo. Solamente es para decir que están viendo la televisión, pero están ahí con el teléfono. Dedos. Ciertamente nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque ese teléfono, esa televisión, nos está quitando la comunión con el Señor.
la comunión en la familia, la unión familiar. Y nosotros lo sabemos, porque hace años le he estado avisando que muchos hijos de cristianos están en el mundo. Aún hijo de pastores, aún hijo de diáconos, están en el mundo. No están en las iglesias. No están en los caminos del Señor. Y eso es porque lo hemos permitido. El Señor nos dice que Él es juez de todo. Y llegará el momento en que Él realmente va a pedir cuentas. Y sabemos nosotros, como está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 15, del 11 al 15, perdón. Del 11 al 15 habla sobre el juicio a las naciones, donde el Señor va a justiciar a todos. Tercero, una de las grandes cosas y la confianza que podemos tener los creyentes es de que ese día del juicio, el Señor va a juzgar a los impíos, a todos aquellos que no entregaron su vida a Jesús, ni la dieron como su Señor y Salvador. Segundo lugar, el principio de dolores. Pongan atención, el versículo 32 dice que este juicio irá de nación en nación. De nación en nación. Muchos van a querer solucionar sus problemas. No, aquí no pasa nada. Nosotros nos arreglamos y tenemos la tecnología, tenemos el poder, todo. Pero una vez más, recuerden, cuando Dios baja el dedo y dice, es juicio, no hay nación, no hay hombre ni poder que lo detenga. Porque va a llegar. Años atrás, hemos dicho hace 19 años atrás, desde el 2001, que les dije la visión profética en la cual se venía juicio, que el Señor estaba buscando arrepentimiento hasta el año 2019. Hasta el 2019, arrepiéntanse si no va a caer. Pero la gente, como dice, nada pasa, se burlan, no quieren escuchar y siguen haciendo todas sus perversidades. Pero pongan atención cuando dice, ¿no?, que aún hasta los confines de la tierra va a llegar ese juicio. En el versículo 32. Pero algo curioso está lo que empieza en el versículo 33, que lo hemos ido viendo en una forma, como dice, como una introducción de lo que ha de acontecer. Cuando dice, versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No se endecharán. ¿Qué quiere decir endechar? Quiere decir que no los llorarán, no habrá aflicción, no deben afligirse, no, esa aflicción, endechar esa aflicción, ¿no? Esa angustia, tristeza, dolor y el llorar, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido. Dicen, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Ni se recogerán, quiere decir que estarán sobre la faz de la tierra, como está escrito, dice. Ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Que los muertos van a estar en las calles y la gente no los querrá recoger. Como ha sucedido en uno de los países que nosotros sabemos, de uno de nuestros hermanos, que los muertos estaban en las calles y ni querían recogerlos porque los hospitales estaban llenos, ya no había cabida. Ahora, el Señor Jesús nos habla acerca de principios de dolores. En el capítulo 24 de Mateo, cuando habla acerca de su venida, que dice, y estas cosas acontecerán. Habrá terremotos, pestilencias, inundaciones.
pero es principio de dolores. Estamos en tribulación. Se viene la venida del anticristo. Sabemos que tiene que aparecer el anticristo para que haya el arrebato de la iglesia. Para nosotros irnos. Pero tenemos que nosotros seguir siendo esa voz de aliento a los demás. Primeramente, entre nuestros hermanos, fortalecernos como hemos visto anteriormente, que tenemos que apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, ¿no? Orar unos por otros, interceder unos por otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo de Cristo en este tiempo? Y no correr cada uno por su cuenta o por lo que yo quiero hacer, por lo que a mí me agrada o porque yo quiero, no me gusta cómo predica el pastor, no me gusta cómo predica ese líder y no lo voy a seguir, ¿no? Déjeme decirle que el tiempo a los rebeldes que se han opuestos a los líderes, a los siervos del Señor, también le está llegando su tiempo. Ya viene. Lamentablemente, la gente no quiere escuchar, las iglesias no quieren escuchar nada de eso. Y por eso se amontonan, se ponen en grupos. He visto cómo las iglesias se han ido destruyendo. Cuando el grupo, un comité, algo, se ponen de acuerdo para hacer algo en contra del pastor, en contra de la iglesia. El Señor va a traer juicio para eso. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha puesto primeramente al siervo, al pastor. El pastor no es alguien perfecto. El pastor es un hombre común y corriente. La diferencia es que el Señor da dones en la cual solamente al que reciba el don puede desarrollarse en esa área porque así Dios lo ha escogido. Sea de evangelista, sea de profeta, sea de pastor, de maestro, o en lo que haya sido llamado. El Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere, dice bien claro ahí en Corintios. No es lo que yo quiera. No es lo que yo quiera. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No. Es lo que el Espíritu Santo da al creyente. Sobre eso tiene que trabajar el que recibe el don. Por eso una de mis preocupaciones fue, ¿qué don ha recibido usted como creyente? Usted sabe qué don para fin de que en ese don que usted ha recibido pueda desenvolverse y desarrollar su servicio al Señor. Porque no es para el pastor, no es para el Señor primeramente que usted está sirviendo. Así como dijo el Señor Jesús en una parábola. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Cuando vino su amo, le pidió cuentas. Y el que recibió un talento no hizo nada con él. Los otros 2 reprodujeron los talentos que le habían sido recibidos. Pero el otro, que no era flojo, solamente quería tener lo que quería, dejó ahí el talento guardado porque no quería usarlo, no quería hacer su propia tarea, sus propias cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo infiel y justo. Serás echado ahí a las tinieblas donde será el llorar y el crujir de dientes. Por eso es importante que cada uno sepa qué don ha recibido el Señor y ejercerlo para la obra del Señor, porque es para el Señor. No es para los hombres, no es para los líderes de la iglesia, no es para los pastores, es para el Señor. No es más, el apóstol Pablo dice claramente, cuando trabajes, hazlo como si estuvieras trabajando para el Señor. Estás en tu trabajo, muestra que lo estás haciendo para el Señor, no porque que te vean los hombres o porque te vea la gente de que eres muy bueno trabajando. Es lo que nos dice.
Y tenemos que poner lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para poder ser un reflejo a los demás de que el Señor está con nosotros. Con errores, porque todos cometemos errores, con nuestros defectos, pero sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque delante del Señor, cuando somos fieles y le servimos, somos agradables a sus ojos de Él. Como dice, somos la niña de sus ojos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar que agradar a Dios en lo que hacemos. Como dijo el apóstol Pablo, prefiero agradar a Dios y no a los hombres. Porque si agrado a Dios, voy a estar bien. Pero si por congraciarme con los hombres y desagrado a Dios, cayendo en pecado, haciendo cosas que no debo hacer, entonces ahí va a haber un grave problema. Tercero, juicio sobre los malos pastores. Esto es lo que se viene. A partir del versículo 34 al 38. Todos aquellos que están en cabeza, en liderazgo, todos llevan responsabilidad. Te van a escuchar acá dos palabras que está mencionando continuamente. Una es pastores y la otra es mayorales. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Okay. Dice, versículo 35. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de gritería, de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. ¿No? Asolar quiere decir que el Señor destruyó todo. ¿Okay? Y está hablando a aquellos pastores que, algunos que son, hay pastores, como dijo el Señor Jesús, hay pastores que se han ido a preparar para ser pastores, pero que no son pastores. Porque para ser pastor tiene que tener el llamado del Señor y haber sido puesto por el Espíritu Santo, ¿no? Lo haya ungido para que sea un pastor. Pero si uno se va y se prepara a una universidad o a un seminario, ¿por qué? Porque quiere ser pastor y no tiene llamado del Señor. Ese va a ser un pastor asalariado, como le llama el Señor Jesús. ¿Ya? Si no ha sido llamado por el Señor en ningún área ministerial, simplemente no debe querer ejercer ninguna de esas áreas, de esos ministerios, porque no ha sido llamado para eso. Para eso el Señor da dones ministeriales, da dones espirituales y da talentos. Cada uno tiene una definición específica en la Escritura. Lamentablemente en este tiempo han hecho una confusión tremenda acerca de estos dones ministeriales con los espirituales y los talentos, ¿no? De tal manera de que todos están en una confusión, en un enredo y no pueden ejercer bien el servicio para Dios. Hay pastores, como le digo, que solamente se preparan para ser pastores. ¿Por qué? Porque quizás dice, bueno, por experiencia, que porque van a tener mejor sueldo, van a ganar mejor sueldo y van a estar, y muchos que salen muchas veces de la universidad, solamente van y buscan las iglesias donde tienen mayor gente y donde pagan más. Porque para eso han estudiado, aún no teniendo el llamado del Señor. Entonces son pastores asalariados. No interesa, no me estoy. Hay pastores que solamente están aprovechando del rebaño. Estamos hablando aquí el Señor está hablando de todos aquellos pastores malos que han estado haciendo cosas que no deben hacer. Segundo, permitir el pecado en la iglesia, permitir por conveniencia, por el sueldo, por el dinero, por conveniencia, permitir que hagan lo que quieran hacer los de la iglesia. Desviándolo de la enseñanza bíblica.
muchos se han salido de lo que es de las escrituras por predicar un evangelio muy suave. Por eso cuando se les pregunta a la gente, ¿y qué sabe de esto? No saben, no. ¿Por qué? Porque no hay un enfoque en el estudio bíblico, ¿no? Y sobre todo ese don que da el Señor para que si usted sea maestro, para que usted pueda llegar a la gente, llegar a los que le están escuchando. Recuerden que en el capítulo, creo que es capítulo 4:13 de Hechos, cuando los apóstoles estaban hablando con denuedo y los religiosos, los fariseos, estaban criticándole y le decía, ¿de dónde ellos sacan toda esta sabiduría? Pero ahí le decían, porque ellos sabían que habían andado con Jesús. Sabían que habían andado con Jesús. Estos son hombres del vulgo. ¿De dónde sacan ellos esta sabiduría? Estos son hombres sin letras que no han recibido educación. ¿Cómo es que pueden hablar de esta manera? Porque hablaban mejor que ellos, que los fariseos, escriben con todos esos ladrones, explotadores. Pero sabían que habían andado con Jesús. Y eso es lo que deben haber en cada cristiano. No es tanto lo que te hayas preparado en la universidad, no es tanto lo que te hayas preparado en un seminario, pero si tú andas con Jesús, el Espíritu Santo te pone la palabra que debes hablar en el momento que tú hables delante de la gente. Es necesario que te prepares para poder ir avanzando, primeramente en tu conocimiento del Señor. Primero eres tú. Te alimentas con la palabra de Dios, te llenas con la palabra de Dios, y entonces el Señor te da la sabiduría y todo para que puedas enseñar a otros. Recuerdo que hay momentos en que vamos a ser nosotros puestos a prueba. Déjeme decirle que en el 97, cuando estábamos asistiendo recién como creyentes, estábamos empezando, ¿no?, nuestro caminar en el Señor, que no conocíamos las Escrituras. Pero me acuerdo que me invitaron para llevar un estudio bíblico. Yo realmente solamente había escuchado acerca de estudio bíblico como 4 semanas porque estábamos empezando recién a conocer las palabras, ¿no? Pero era nuestro caminar en cómo hablábamos del Señor, lo que íbamos a evangelizar con mi esposa, ¿no? Ellos veían y entonces me invitaron a que lleve el estudio del miércoles. Y entonces me preparé, ya preparé lo que pude y solamente hice un resumen de lo que habían dicho y agregué algo más de lo que era. Y entonces, al terminar, ellos me hicieron una pregunta, no recuerdo exactamente, acerca de la escritura. Yo no la conocía. Pero la respuesta que le di, se la di exacto como estaba en la Biblia, sin que yo supiera que así lo decía en la escritura. Sin haberlo leído. Eso es el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos me estaban tentando en la palabra. Así como los fariseos todos tentaban al Señor Jesús con las escrituras, así vinieron a tentarme con la escritura. Pero el Señor me dio en ese momento palabra, le respondí y después me hizo ver de que lo que le había dicho estaba correcto. Tremendo. Y por eso, que ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, serán ustedes perseguidos, ustedes serán y serán puestos a la cárcel, pero no se preocupen de lo que van a decir,
porque en ese mismo momento el Espíritu Santo les va a dar a hablar lo que ustedes necesitan decir. No se preocupen. Y ese es nuestro caminar. Andamos con el Señor, somos fieles al Señor. No tenemos que preocuparnos en los momentos, porque en el momento de la prueba que viene, vamos, el Señor nos va a dar la respuesta ahí, nos va a hacer hablar lo que nosotros ni sabíamos que eso. Y eso me lo mostró un montón de veces cuando me he encontrado en esa situación y el Señor me ha hecho ver que está en su palabra lo que he respondido. Cuán maravilloso y grande es el Señor. Hermanos, así que estos pastores mayorales se llama, cuando dice pastores y a los mayorales, el mayoral también significa al pastor principal del grupo del rebaño. ¿Okay? O lo que se puede decir es un pastor entre otros pastores que está a cargo, que está como principal. Aquí le llaman el senior pastor en inglés y nosotros quizás le podamos decir el mayor en español, el pastor principal de la iglesia, y después hay otros pastores que ayudan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está hablando acerca de los pastores y los mayorales aquí, que se estaban aprovechando, que estaban desviando al pueblo, que no les enseñaba la palabra de Dios. No les daban el alimento que deberían de recibir. Hace una comparación del rebaño, de las ovejas, que no les daban el alimento que deberían de darle a su tiempo, el alimento correcto, el cuidado que debería de tener. Mi responsabilidad como pastor delante de todos, no solamente de ustedes, sino de todos, delante de los que me ven, es de que les haya predicado la palabra tal como es, sin cambiarle para ningún lado ni para el otro. Mi responsabilidad es alimentarles y prepararles para que no sean engañados fácilmente. Esa es mi responsabilidad como el pastor, el cuidado que debe tener el pastor. Preocuparse que las ovejas estén siendo alimentadas. Y eso es lo que va a acontecer. Pero como está escrito, hay que tener cuidado. El Señor Jesús dice, mayor castigo llevará aquel que desvía a las ovejas. Desviar significa aquel que con sus enseñanzas los separa más del Señor. Los separa del Señor. Los aleja del Señor. Los va alejando del Señor. Eso es lo que significa desviarse. Más le vale, dice, ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar que desviar a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuán tan grave es eso? Para desviar a alguien que está buscando del Señor. Eso es algo terrible delante del Señor. Pero como ven que todavía no pasa nada, que todo está bien, todo está bonito, entonces puedo seguir haciéndolo. Pero va a llegar el momento. Y el Señor me lo confirmó justamente el día viernes. Cuando una vez más dijo, yo tengo un remanente, son unos pocos. Así sean uno o dos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No dijo si estoy entre 1,100 o esto, hoy estoy con un buen grupo, no, Dios está en todos sus lugares. Está entre 1,000, 2,000, 3,000, no hay problema. Pero él dijo, si hay, basta con que haya uno o dos en mi nombre, ahí yo estoy con ellos. Pero no, estos malos pastores se han buscado de que si tienen cantidad, tienen esto, atraigan, no importa que los estén desviando, con tal que estén bien, se sientan bien, van a tener un fin muy terrible. Porque fue Cristo quien murió por sus ovejas, por el pueblo, por la nación, por el mundo. No fueron los pastores, no fueron los diáconos, no fueron los líderes. Cristo fue el que murió por cada uno de nosotros. Y todo aquel que menosprecia llevará juicio de todas maneras.
Para terminar, le doy este testimonio. Una vez más, para hacerle ver cómo está la gente afuera en el mundo. Estaba evangelizando, aproveché de unos momentos de compartir la palabra con unos, pasando unos tratados en un parqueo, y me llegó el momento en que me acerqué a otra persona. Una estaba escuchando y la otra le digo, te comparto esto. No, me dice, no, yo no necesito eso. Y se rió. Y le digo, pero ¿qué? Le digo, es la palabra de Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué no escuchas lo que dice la palabra de Dios si crees en Dios? No, 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 yo lo hago esto a mi manera, yo tengo mis cosas y por último, así como vengan las cosas, así yo las recibo. O tú no sabes, tú no crees en Dios, tú sabes que hay Dios, pero tú no crees en Dios. No, no, estoy bien, yo estoy bien así. No, no estás bien, le digo, tú no sabes lo que viene. Y así está mucha gente actualmente. A pesar que se les habla, les dicen, no, no me interesa. Las otras personas sí pusieron atención, meditaron y dijeron, oh, tiene razón lo que me está diciendo, ¿no? Pero otras no quisieron, no quieren. Se ríen, se burlan, pero como está escrito, está claro, ¿no? El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera escuchar, que no oiga. Pero sabrán que se les ha hablado. Si hay aquí una persona que no se siente segura que es salva, que va a ir al cielo, como muchos que les pregunto en las calles, me responden que no saben, que no pueden ir al cielo, es porque solamente saben acerca de Dios, el Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Saben que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, que resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna, pero sin embargo no se sienten salvos. Ustedes que me escuchan, amigos que no conocen al Señor, cuando usted no se siente salvo, es porque usted no ha creído en la gracia de Dios que nos ha dado a través de Cristo Jesús, que ha entregado su vida por cada uno de nosotros. En primer lugar, usted está diciendo de que Dios es mentiroso, porque a pesar de que Él ha enviado a su Hijo para que nos muera por nosotros y nos dé vida eterna, usted sigue condenado. Segundo, que su palabra no es verdadera. Tercero, Cristo dio su vida por nosotros para perdonarnos y poder tener vida eterna, ser libre del pecado. Pero usted, al no reconocerlo, usted está tomando de que la muerte de Jesús ha sido en vano en la cruz porque usted sigue condenado. Eso quiere decir que usted está blasfemando contra el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz porque usted sigue condenado y que Dios es mentiroso. Usted no está creyendo en Dios. Usted sabe solamente que Dios existe, sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra. Usted lo sabe, pero usted no está creyendo, porque si creyera con su corazón de que Jesús murió en la cruz por usted y que con su sangre usted puede limpiar sus pecados, entonces usted recién ahí, cuando usted crea por fe, entonces usted va a poder ser salvo. Porque el sacrificio del Señor ya ha sido dado, ya está puesto, el perdón de pecados, todo está puesto ahí. Pero lo que pasa es que por la incredulidad, usted está condenándose. Es usted que se condena, no Dios que lo está condenando. Por eso en estos momentos les invito a que hagan una oración invitando a Jesús para que sea el Señor de su vida primeramente y pueda perdonar sus pecados y los lleve a la vida eterna. Solamente tiene que decir ahí junto conmigo, Padre Santo, vengo a tu presencia reconociendo que soy un pecador, me arrepiento de mis malos caminos, te confieso todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Padre, yo creo que Jesús es el Señor. Él vino a la tierra, murió por mí en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día.
y por ese regalo que tú has dado, yo lo acepto. Y por eso digo, Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón, vengas a vivir en mi corazón. En este momento te entrego mi vida. Líbrame y límpiame de pecado, límpiame de toda inmundicia. Yo te recibo en mi corazón porque creo en ti. Gracias te doy, Padre, porque ahora sé que por fe tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Estimados amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden llamar a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Teléfono 678-887-7660 o mandarnos por email su comentario a jesuseselcamino@net0.net y con gusto les responderemos. Que tengan un buen día. Dios les bendiga. Y una vez más, confiar en Jesús, confiar en el Señor Jesucristo. Amén.